Soy el doctor Ricardo Contreras Soto. Les quiero hablar sobre un texto que escribimos en 1989 y lo quiero señalar porque tiene una vigencia, no es nada más de un año, 2 años, sino que es una discusión más profunda y que es muy importante retomar. Tiene que ver con las llamadas ciencias administrativas. El libro que voy a platicar fue un ensayo que ganó una distinción en la universidad y el beneficio era publicarla. Yo se lo agradezco a la Universidad de Guanajuato. El libro se llama Pretensión de ciencia censurada desde la razón instrumental. Cuando decimos pretensión de ciencia es porque pues hay una preocupación desde los años 60 en México, porque las llamadas ciencias administrativas pues sean ciencias y no sean solamente elementos de un saber que no está comprobado. Y digo de los 60, lo ubico en los 60, en el caso de México, porque es donde empiezan a nacer las maestrías en administración y posteriormente los doctorados. Pero en los 60, 70 es donde empieza a haber una pretensión de búsqueda más seria, más rigurosa. Y la otra parte es muy interesante porque es censurada desde la razón instrumental. Como son conocimientos o saberes que tienen que ver mucho con la cuestión pragmática y que tienen que ver mucho con el hacer cotidiano de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, donde la administración juega un papel importante, es ahí donde también nace un bloqueo o una censura que pocas veces reflexionamos en torno a las ciencias administrativas. Entonces, este libro se hizo a partir de la reflexión crítica sobre los obstáculos epistemológicos en las denominadas ciencias administrativas. Y quiero decir denominadas, cuando digo ciencias administrativas lo dejo entre comillas, es precisamente por una prudencia científica. No las estoy desacreditando, indudablemente yo creo que hay bastantes contribuciones interesantes, pero también para que tenga el estatus de ciencia, pues ha sido una historia larga que hay que recuperar y que hay que luchar, porque realmente, pues si queremos ese estatus, que logre tener el estatus de ciencia, ¿no? Entonces, por un lado, esto fue en 1989, se publicó hasta el 2002, y es importante pues entender esta situación. Cuando hice este ensayo, estoy pensando en lo que a veces nosotros hacemos en nombre de las llamadas ciencias administrativas. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una inercia aletargada del quehacer docente? Nosotros replicamos y replicamos y decimos y reproducimos lo que es lo que nos enseñaron como ciencia administrativa, y pocas veces reflexionamos críticamente. Entonces, y sobre todo, no hay una reflexión teórica fuerte sobre las llamadas ciencias administrativas. Quiero reconocer también a mis compañeros de la UNAM. Yo trabajé en esa mesa, en una mesa de epistemología de la ciencia, que fue una experiencia muy interesante. Esa mesa era precisamente como para poner en debate lo que nosotros pensábamos sobre lo que eran las ciencias administrativas, sus implicaciones, las posturas, los teóricos. Entonces, si bien nuestros compañeros de la UNAM lo han trabajado muy bien, pero en la UNAM fueron los que pusieron la mesa y a mí me dio mucho gusto participar desde esos años, por más de 7 años en esa mesa. Entonces, ¿qué hacemos con la reflexión teórica, no? Y también las técnicas y los métodos, hablamos de ellas bajo criterios de usos y costumbres, sin ver si está bien aplicado adecuadamente. Entonces, a veces sabe que la investigación debe tener un método, debe haber estadísticas y debe haber una forma de interpretar o hipótesis, y ya con eso damos por cierto que es un trabajo científico, y a veces no estamos viendo su ortología, es decir, la aplicación adecuada de las técnicas o de los métodos de manera correcta, de acuerdo a sus objetos de estudio. Entonces, la ortología la hemos olvidado,
y hemos estandarizado criterios que a veces no son muy convenientes para hacer ciencia. Por otra parte, tenemos algo que es terriblemente, y estamos involucrados en eso, criterios de jerarquías de verdad y autoridad en las universidades, donde hay una estructura de poder académico distribuidos por grados o por puestos, y donde piramidalmente se reconocen o se desconocen de una manera mágica los problemas de la realidad o los problemas del conocimiento. Los problemas de la realidad ontológicos o los problemas del conocimiento epistemológicos no se toman en cuenta de manera adecuada, y los criterios de verdad, entonces pareciera ser que el director o el rector tiene más verdad que un profesor a la semana mes o que un alumno, y entonces en esa jerarquía organizacional está la jerarquía de la verdad, y yo creo que también es un grave error que pensemos de esta manera. También hay una cuestión que es terrible y que también se da en los campos científicos: a la comunión autocomplaciente de intelectuales que en circuito de solidaridades incondicionales se amalgaman en favores y en complicidades. ¿Qué es esto? Que pues se hacen clubs, se hacen hermandades, y a veces no hay el trabajo serio y sistemático, o el trabajo reflexivo, colectivo y crítico. Y esto a mí es muy interesante porque a veces los criterios, por ejemplo, de CONACYT, no son muy claros para evaluar a las ciencias administrativas. Si gana un economista o si gana alguien de las llamadas ciencias duras, pues quiere que todos hagamos ese trabajo y no está pensando de una manera más transversal, más interdisciplinariamente, más compleja. Y entonces depende de los sujetos. Bueno, puse ese ejemplo, pero también así en las escuelas, de acuerdo a los intereses de los grupos que estén ahí, son con los que se pondera y se deja de ver una cuestión de complejidad muy interesante y más interdisciplinaria. Hay que evitarlo, sí se da mucho en las escuelas, y por los amiguismos, favoritismos y otras cosas. Y luego hay que ver también lo que circula como ciencia administrativa, que van desde cuestiones de relato, que no son mal, de experiencias muy buenas, pero no son un trabajo de investigación consistente. Puede haber trabajos de relato, investigados del relato, que pueden ser interesantes, pero son de relato. O hay elementos precientíficos que andan buscando por dónde. Claro, de la noche a la mañana no se hace ciencia de manera definitiva, ni se descubre la verdad de manera definitiva, sino se va construyendo poco a poco. Pero donde también brinca muchas cosas es con los trabajos paracientíficos, pseudocientíficos y esotéricos, definitivamente, ¿no? Y de estos puedo platicar muchos en las llamadas ciencias administrativas. Cómo hacerte exitoso en 10 pasos, cómo llevar a cabo la reingeniería en 10 capítulos, el ABC de cómo llegar al éxito. Este tipo de pseudoteorías predominan mucho en este campo, y tú dices y cuestionas: oye, pero ¿por qué? Es que lo escribió el director de esta empresa que es grandota y tiene experiencia. Bueno, puede ser una buena experiencia, pero como para ya ponerlo sin haber cuestionado, sin haber estudiado, sin haber visto el procedimiento, como decía Bourdieu, sin haber visto cómo se cocina, y ponerlo ya como teoría además, o como teoría práctica, pues ahí hay una cuestión pues demasiado criticable. Y no es que tengan los procedimientos y cumpla el canon exagerado, sino que hay cosas que estamos omitiendo, hay cuestiones que se están velando, hay cuestiones que se están ignorando, que deben de tener para pues darle mayor consistencia a las cosas. Y sobre todo pues porque pues una lectura fácil que muchos de los directivos de empresas
o de los medianos ejecutivos siempre buscan este tipo de literatura como para poder dominar, y hay gente que se las vende y se las vende muy barata y sin hacer ningún estudio, porque el discurso científico se construye a través de los estudios, de qué es lo que está pasando con el objeto de estudio, las empresas, las organizaciones, los procedimientos, vemos si sí se da o no se da, o de otra manera, vemos qué es lo que está sucediendo, pues no todo de manera hipotética, deductiva, pero esto está sucediendo, ¿no? Y cómo se autonombran productos científicos. Entonces, ese es un problema. Otro de los problemas muy fuerte es con la teoría. Hay una confusión con la teoría. Mucha de la gente en la ciencia administrativa piensan que es rollo, o que son las experiencias, o que son las palabras célebres de los sujetos que alguna vez hicieron administración, y que hay que pegarlos en la piedra para que quedan de manera inmortales como principios insuperables y demás. Y eso tampoco es ciencia. Es importante que nosotros nos acerquemos de manera crítica, de manera reflexiva, que veamos qué tanto sí contribuyó y veamos qué tanto no, y que eso que llamamos teoría como rollo o biografía como rollo, pues está más que confuso, porque no es eso. La teoría se supone que es un conjunto de elementos que permiten razonar e interpretar al objeto de estudio o el comportamiento del objeto de estudio de manera razonada. Pero también hay otro elemento muy confuso en este campo, que es muy ambivalente, muy móvil, poco estable, que es el ejercicio profesional. Y efectivamente aquí el ejercicio profesional tiene que ver con que es una carrera profesionalizante, no es una carrera científica. Y hubo muchos debates, ha habido muchos de los debates a nivel histórico en nuestro país sobre, bueno, llegó el momento a decirse, yo me acuerdo que alguna vez nuestro amigo el doctor Río Salay señalaba de que hay que hacer una escuela para la gente que estudie la administración de manera práctica y pueda ayudar a las empresas, y hay que hacer una escuela de estudios científicos sobre la administración, donde nos estudiemos la administración de manera mucho más profunda y de manera mucho más consistente, de manera mucho más rigurosa. Entonces, estos fue los planteamientos que se han dado históricamente con referencia a las ciencias administrativas. Y entonces una pregunta básica de las preguntas sobre esto, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con las áreas contable administrativas, de la licenciatura, los posgrados, cuando son consideradas carreras profesionalizantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo se trabaja? ¿Se va a trabajar sobre las decisiones y la importancia de las decisiones, o sobre su objeto, las empresas, las organizaciones completas? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Existe una poca tradición de investigaciones. Bueno, a partir de la creación de ciertos institutos, de ciertas asociaciones, se ha venido discutiendo esto. Y bueno, a veces nos especializamos en la discusión específica, pero no en la discusión sintética. Entonces, ¿qué hacer? Donde necesitamos generar investigaciones más consistentes para la generación de conocimiento, y donde fomentamos la reflexión teórica, metodológica y epistemológica, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos todavía impulsar. No basta que esté reconocido por CONACYT, yo creo que es una dialéctica que se tiene que hacer al interno, al externo, con redes, con cuerpos que tenemos que ir construyendo y resolviendo de manera colegiada, de manera crítica, de manera propositiva y de manera creativa también. Existe una lejanía, una ausencia con las ciencias madres. Es la administración, pues actualmente pues tiene una articulación muy interesante con la sociología, tiene una articulación muy interesante con la psicología industrial, tiene una articulación muy fuerte con la microeconomía, tiene una articulación
con, comunicación, pero sin embargo todavía de manera fragmentada, y al rato voy a platicar un poquito más al respecto. Y el desconocimiento y de las implicaciones sociales. El otro problema es el problema que vivimos y que criticó muy bien Bourdieu con referencia a la escole. La escole que tiene que ver como ese mundo aparte del mundo académico, y no se trata de hacer un mundo aparte académico, no en las nubes, no en la Torre de Marfil, sino que vayamos viendo las implicaciones que van dando y las críticas a las implicaciones de los paradigmas administrativos. ¿Y qué tipo de implicaciones puede haber? Pues si ayudan a la sociedad o lo que sea, o benefician a la cultura, benefician a los sujetos a donde se aplica, porque a veces no estamos viendo eso. Vemos rendimientos económicos, pero no vemos qué tan dañado puede estar o afectada las organizaciones o el personal de las organizaciones, ¿no? Entonces, sobre todo aquí el eje, claro, como antropólogo, es las implicaciones sociales a las que me estoy haciendo referencia y como fundamento racional. Entonces, aquí viene una pregunta muy importante, es el qué hacer. ¿Qué debemos de hacer si queremos trabajar con la ciencia? Bueno, aquí yo invito un poquito a ser más subversivos. Necesitamos sospechar. Pocas veces en aula se sospecha y se discute, se critica a las llamadas ciencias administrativas. Pocas veces se da como el recetario, los chavos toman nota, no hay una reflexión, no hay un planteamiento, no hay una crítica que diga, oiga, y si pasa esto y otro. Y aquí quiero señalar una anécdota porque alguna vez, para ilustrar, no para otra cosa, no para conmover, para ilustrar. Yo me acuerdo que alguien en mercadotecnia me dijo que en cierta compañía hacía business a diferencia de negocios. Y cuando le decíamos, pues es lo mismo, dice, no, cuando haces business es que tú buscas que una necesidad te lleve a otra necesidad, te lleve a otra necesidad. Es decir, vas generando necesidades. Si un chocolate te generaba acné, pues entonces se te va a vender la cremita para el acné. Si tienes cremita para el acné, entonces te va a dar gastritis. Y a eso le llamaba hacer business, de que una necesidad te llevara a otra y a otra, a otra, y que los productos fueran llevando a cabo y que fuera insaciable la cuestión de tantos productos generara una cadena de la misma empresa, los satisfactores creados por el mismo productor. Y a mí se me hacía una cuestión antiética. También me acuerdo, o en otra clase, que un maestro me señalaba de que una vez vio que un trabajador se cayó del andamio y le pusieron alcohol en la boca. Una vez que estaba inconsciente le pusieron alcohol para que no le pagaran de manera completa su seguro y así se lograra que no mermar los recursos de la empresa. Y a mí se me hizo eso ultra antiético, y así hay muchas cosas que yo digo, ¿qué nos pasa, ¿no? Entonces, la crítica no solamente se da en el plano de las ideas, sino también en el plano de las consistencias sociales o en las cosas, en las implicaciones sociales, en lo que sucede con este tipo de recetas y demás, ¿no? Entonces es importante criticar el fundamento, la condición social, la evaluación de las contribuciones, las ausencias que existen, los silencios que hay a veces en las teorías, y indudablemente pues hay que trabajar en la cuestión de la propuesta. Bueno, entonces la epistemología es parte de la ciencia que es muy interesante, que tiene que evaluar, ver la consistencia y preocuparse, pero no es un soldado, no es la hermana, bueno, aquí tiene una doble ambivalencia. La epistemología tiene que ver con la formalidad, la racionalidad, y entonces si habláramos de metáforas como la hermana que ve que es formal, que es rigurosa, esa es una parte de la epistemología. Pero también la otra hermana de la epistemología es la rebelde, es la que cuestiona,
y que tiene el derecho de cuestionar, y si el día que dejemos de cuestionar, ese día dejamos de hacer ciencia. Entonces es la que cuestiona el objeto de estudio, el estado de la cuestión, es la que cuestiona los instrumentos y las unidades de medición, es la que cuestiona cómo se hacen los productos o los productos, y sobre todo las implicaciones sociales a las que ya hice referencia. O por el otro lado, critica cómo se plantea el objeto de estudio y el objetivo de estudio, los estados de arte de las teorías que están rivales, que están participando en esa lucha sobre lo que es la administración o la gestión, las teorías, los métodos y las técnicas. Y tiene que estar vigilando, las dos hermanas tienen que estar vigilando epistemológicamente, hay que sospechar, porque hay mucho, ya lo habíamos señalado, ya hay mucho eufemismo que se hace pasar por teoría y no tiene elementos teóricos. Y la crítica, aparte, que es muy importante, ¿no? Los efectos, las necesidades y las búsquedas que son fundamentales en un entramado por medio de los investigadores, la comunidad académica. Bueno, ¿y qué son los obstáculos epistemológicos? Gastón Bachelard lo define como las causas que limitan el conocimiento, todo aquello que limita el conocimiento, pero no se refiere a las desfacultades ni a las faltas de elementos teóricos para permitir conocer, sino se refiere a los elementos que causan estancamiento o retroceso. Son los sistemas de representación que tienen que ver más con la formulación de los límites institucionales, los límites políticos, los límites lógicos que hay en los planteamientos, el grado de desarrollo tecnológico, las cosas que inhiben, ocultan, distorsionan, condicionan y limitan al conocimiento. Entonces Gastón Bachelard, en El espíritu científico, señala todo esto tiene que ver con los obstáculos epistemológicos. Entonces es un ejercicio científico y cuando nosotros leamos una obra, pues indudablemente aprovechemos lo útil, pero también cuestionemos sobre lo que no dice y limita algún planteamiento. Bueno, entonces los obstáculos epistemológicos tienen que ver con la falta de fundamentos sólidos en la formación que se está planteando, en el planteamiento, la ausencia crítica y autocrítica que es necesaria para darle vigilancia epistemológica, la ausencia de investigaciones, y ya en el contexto de la gran orquesta en el sistema mundial, pues de los países periféricos, donde nos hace falta pues hacer más investigación y hacer más propuestas de gestión de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestras necesidades que tengamos. El consumo crítico de los residuos teóricos, pues a veces somos el basurero, no solamente de la basura industrial o de otra, sino también de la basura teórica. A veces venimos acá, nos traen cosas como modas y aquí rápido que las adoptamos sin consistencia, sin buscar veracidad, sin buscar si cumple o no cumple ciertas cosas. Y ese aspecto de consumo crítico de la teoría nos ha perjudicado bastante. La subordinación del campo académico al campo de los negocios es algo importante. Entonces, pues todo eso lo estudiamos para ver en el campo organizacional y dentro del campo organizacional, en el campo de los negocios, y hay gente que dice, no, entonces tú eres súbdito del campo de los negocios y lo importante es vender independientemente de lo que hagas, ¿no? Y precisamente entonces en este laberinto pues nos quedamos atrapados en la razón instrumental, estamos viendo cómo hacer y no nos preguntamos para qué hacer o con qué fin hacer. Y esta es uno de los elementos que hace la escuela de Frankfurt con referencia a que nosotros nos concentramos en medios y no en fines, y es importante como administradores nosotros estemos pensando en fines. Esto no es nuevo, ya lo hemos señalado y yo creo que sí hay
un relativo, por lo menos una persuasión interesante, ¿no? Y está el otro elemento que es terrible en las llamadas ciencias administrativas, es la fragmentación de los saberes. La gente se especializa tanto que no comprende y no se hace un ejercicio por entenderlo. Así es que si eres de mercadotecnia, eres un especialista en mercados o eres una especialista en mercadotecnia, en una rama de alguna técnica, o si eres financiero, eres en ciertas finanzas, un especialista en finanzas, y si eres de recursos humanos, eres en empowerment o eres un especialista en selección de personal. Y eso lo único que va haciendo es fragmentando. Hay gente que argumenta, bueno, es que la realidad como es tan compleja, pues se ha venido especializando, pero no nos hemos preocupado por integrarla. Y aquí yo recuerdo muy bien a Luis Montaño, cuando iniciaba un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero me gustó esta idea donde la idea de un espejo que veía un escenario complejo se rompe y cada quien levanta un fragmento de vidrio para explicar esa realidad. Bueno, la metáfora es muy ilustrativa en términos de que recogemos un pedacito que refleja, pero no comprendemos la totalidad, no comprendemos la organización, no comprendemos el contexto, no comprendemos el territorio, no comprendemos los procesos de lo que llamamos en gestión o el proceso administrativo. Fíjense, o sea, esto hace que haya muchos especialistas que cuando quieres elaborar algo sobre la interpretación, por qué está esta empresa así, en este contexto, en este momento, no te da razón, porque su razón es demasiado parcial, demasiado fragmentada, que no permite hilvanar los distintos elementos y componentes que hacen ver al todo, a la organización, a los procesos y al contexto. Bueno, pues como señalado, también el problema de las modas, ¿no? Llega una moda e incluso ya han denunciado que hay modas que nomás les cambian el nombre y las vuelven a traer en las llamadas ciencias administrativas, ¿no? Y por otro lado, pues no se ha distinguido, no se ha relativizado las realidades distantes, las condiciones de las formulaciones teóricas impartidas. Y esto lo decimos porque a veces en un país, pues a lo mejor ya está más consistente las formas de organización, y hay formas de experiencias y de intercambio de experiencias y todo lo demás, y aquí pues muy difícilmente, a veces se hablan los empresarios, muy difícilmente hay un esquema o hay sistemas de comunicación organizacional, no solamente al interno, sino al externo. Entonces, y sobre todo estoy hablando al externo, ¿cómo le haces? Allá sí había, recuerdo que en un momento dado, cuando estaba el sistema integral de mercados, sí podías saber cómo se estaba vendiendo cierto producto, había maneras de verlo. Y ahora aún cuando hay redes y demás, todavía no hay cosas que en otros países sí se llevan a cabo en términos de gestión, en términos de información de importancia colectiva, y en otros países como los periféricos no lo hay, y no lo señalo como una deficiencia debido a los sujetos, sino que también en los procesos no nos hemos preocupado por construir este tipo de técnicas que nos pudieran ayudar, ¿no? Y la cuestión de ausencia de contextualización del objeto de estudio y trabajo. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la administración y la gestión es que abstraemos nuestro objeto de estudio y lo descontextualizamos, y luego andamos haciendo comparaciones con otro contexto, otras empresas, y esto no es así, ¿no? Entonces es importante ir contextualizando, historizando, territorializando, viendo las relaciones culturales, las relaciones de los sujetos, ¿no? Otro de los obstáculos epistemológicos importantes es la implicación no sana de la subordinación de trabajo académico al trabajo del negocio o del mercado. Entonces, cuando de antemano te pones abajo, pues ya no hay mucho que decir, tienes que obedecer lo que te dicta el dueño de la empresa o el dueño del mercado o los dueños del mercado para que te digan qué es lo que vas a investigar y qué es lo que no vas a investigar, o si esto tiene consistencia o no tiene consistencia. Entonces esto nos lleva mucho al conflicto que ya lo hemos platicado, que tiene que ver con
decir el conflicto, ¿no? De que vamos a tocar solamente, vamos a ser comparsa, vamos a ser músicos como teóricos de la música que quieren y que la música que nos piden, o también tenemos que señalar las otras cosas que no nos piden y que son importantes. Yo creo que en México, en esta situación, es muy importante señalar lo que a veces no nos pide la gente que dueña de estos campos, que son los empresarios, y es importante dar la otra información que es fundamental para que consistamos ciencia, como son pues los efectos sociales o los olvidos o los descuidos que hay, por ejemplo, con relación a la gente y los salarios mínimos, ¿sí? Entonces eso sería importante, ¿no? Y eso nos hace, aunque no haya mercenarismo, o sea, mercenarios teóricos, que de acuerdo que solamente si les pagan por aquí, por ahí se vayan, sino también haya otro tipo de investigación, ¿no? Hay que también romper con los circuitos exclusivos y privilegiados, ¿no? Es que aquí nada más este tipo de teorías, yo creo que no, que es importante hacerlas transversales y no hacer grupos selectos de audiencias o consumos culturales de teorías solamente, o de un tipo de teorías en el campo. Yo creo que si queremos tenemos que ser más transversales y romper con esos vicios. Y el otro es el acto de ilusión, los trucos, las fórmulas mágicas y demás que se dan mucho. Y estas cuestiones de vender imágenes, ideas, sin abordar los problemas, por ejemplo, si son simbólicos, abordarlos desde un punto de vista cultural un poquito más profundo. Entonces, estas son de las cuestiones que hay que tener mucho cuidado. E indudablemente tiene que ver con la razón instrumental prioritaria o dominante, que es maximizar y eficientar. Esto es la fórmula mágica. Alguna vez dice, bueno, pues esta es la gran fórmula mágica de nuestra carrera o de nuestra área de saber o de nuestra ciencia, es cómo hacer menos con más y cómo hacerlo eficiente y sobre todo cómo remunerarlo en la bolsa del empresario. Y ahí es donde a mí no me gustaba para nada la teoría, se me hacía demasiado pobre, y porque esto es mucho más complejo. Y por el otro lado, pues todas las cuestiones de control de movimientos, hay que ver y hacer magia con el tiempo, ya lo decía Benjamin Coret, pero también los sistemas disciplinarios, que no se muevan, que no piensen, que no hagan, que no digan. Eso también era una de las tareas que era importante supuestamente en las llamadas ciencias administrativas. Y lo que tenemos es precisamente un caos, la verdad es un caos donde tenemos demasiados especialistas, un contador en fiscal, tenemos comercio internacional, un mercadólogo, un sociólogo de la organización, hay recursos humanos, hay relaciones industriales, hay psicología de la organización y de la administración, hay finanzas, hay microeconomía, hay contabilidad, pero todo está fragmentado. Entonces, por un lado, y otro de los debates que tenemos muy fuerte en las llamadas ciencias es, bueno, lo profesionalizante y el debate de lo profesionalizante con las ciencias. Y el otro debate que también tenemos es el debate entre la tecné y el logos, entre las técnicas y la generación, el estudio de las cosas. Y entre las técnicas pues, está indudablemente mercadotecnia, que solamente es un conjunto de técnicas que se aplican, que algunas están probadas por un grupito, etcétera, pero no estamos viendo qué es lo que pasa en el mercado social, cultural, económicamente. No hacemos esos estudios. Y entre la mercadotecnia y la mercadología es importante. Me iría por la mercadología. Es más importante saber por qué se vende, por qué está, por qué la gente, cómo se dan las dinámicas, cuáles son los mercados de segunda, cuáles son los perfiles, a qué necesidades satisface este producto. Estas cosas no están y son necesarias más abordarlas sociológicamente, antropológicamente, históricamente, lingüísticamente, en la cuestión en el logos. Pero si estamos en el tecné, pues es muy difícil que a través de las técnicas lleguemos a una conclusión o a una aportación mucho más profunda, ¿no? Y indudablemente pues todo esto y la fragmentación de saberes, ese es de los problemas. Hay que regresar a las ciencias madres.
y no es echar reversa, más bien dicho, hay que dialogar con ellas. Entonces la administración nunca se hizo solamente de una sola ciencia, esa ha sido su riqueza, y han participado los ingenieros industriales, los matemáticos, la microeconomía, la sociología de la organización, la psicología industrial, han estado interactuando y contribuyendo y demás. Y, y el problema es que a veces el administrador no tiene el fundamento teórico. Entonces sí es importante construir el fundamento teórico, por lo menos general de la ciencia, y posteriormente empezar a retomar los elementos sociológicos porque vivimos en un contexto. Y este contexto y este objeto de estudio pues tiene que estar dentro de las ciencias sociales o dentro de las humanidades, pero no es abstracto ni está en otro lugar, está en este contexto y es importante que hablemos de historia, que hablemos de economía. Entonces, pues, ¿cuál es el gran reto o cuál es no usa la palabra derrotero? ¿Cuál es el gran reto? ¿Cuál es el gran horizonte? ¿Cuál es el gran...? Yo pienso que, claro, no es aquí nada más la razón instrumental, no. Fíjate que Bourdieu en un libro que es muy importante, que habla sobre el Estado, platica cómo se moldea la mente. Y yo pienso que muchos de los problemas que tenemos en las ciencias administrativas es que se ha moldeado la mente y a veces nos cuesta mucho trabajo pensar de otra manera. Bueno, es importante ver el desafío de nuevas rutas teóricas con base en la crítica, buscar nuevas racionalidades y posibilidades. Y esto no tiene que ver con otro mundo, ¿no? Tiene que ver con los mismos topes de la administración. La administración ha querido decir, bueno, pues es que es administración privada. No es cierto. Muchos de los problemas empiezan a ser públicos. Si tú te metes con la salud de la gente por vender un producto malo, tiene que ver con el espacio público. Si tú te metes porque tu producto no es lo que dice que es, pues estás metiendo en el espacio público. Entonces se ha querido refugiarse mucho en el espacio privado y no, tiene que ver con el espacio público. Entonces hay una demanda de facto y de hecho que se ha dado con el espacio público. Entonces es importante trabajar de otra manera. La administración prescribía, ¿no? Yo creo que es importante establecer integraciones de saberes. Entonces, los grandes diálogos, en vez de hacer una torre de Babel, poder ir interpretando las cuestiones de manera transversal, ¿no? Entonces, la cuestión de la sustentabilidad ha sido fundamental. Estamos acabándonos al mundo, es importante que volvamos a repensar la administración desde la sustentabilidad, es importante repensar la administración desde los fines, no dejar de pensar no nomás en medios, sino para qué estamos haciendo o cómo podemos hacer mejores cosas para la sociedad, para el territorio, para la comunidad. La administración, ante todos los problemas y a los distintos problemas, tiene que ser más democrática. Ya esta cuestión piramidal donde el sujeto, dueño, el que sabe, el único, yo creo que esta figura de Trump ya empieza a dejar, desde hace tiempo ha dejado de existir, ¿no? Requerimos gente que dialogue, que piense, claro, que gente que tiene un buen capital cultural, pero también que estemos en el diálogo y en el diálogo de saberes, porque a veces se menosprecia lo que sabe el agricultor o lo que sabe el señor de la micro y pequeña mediana empresa. No, es importante dialogar qué es lo que saben, qué es lo que sabemos y poder entrar en otras formas de hacer gestión, ¿no? Y entonces la administración más democrática, cómo racionalizamos, cómo vemos, cómo discutimos, cómo hay lluvia de ideas, cómo pensamos, cómo definimos el camino que vamos a utilizar o la estrategia que se va a utilizar de manera colectiva, ¿no?